Desde el primer segundo, Clark hacía llover triples para Iowa, y luego Wilson anotaba 2 más mientras recibía la falta. Chelsea Gray estaba allí, y algo cambió dentro de USA Basketball que casi nadie vio venir. Tras puertas cerradas, se tomó una decisión que no solo cambió un roster, sino que transformó toda una filosofía. 2 veteranas decoradas quedaron fuera, y en el espacio que dejaron se levantó Caitlin Clark, el nombre más polarizador del deporte, mostrando su fuerza y recordando que es una de las mujeres más poderosas en todo el ámbito deportivo. Esto no se trataba de publicidad ni de titulares, era un movimiento calculado, un giro estratégico que señalaba una nueva era y reconocía, en silencio, que el antiguo modelo ya no era suficiente. La verdadera pregunta no es quién hizo el equipo, sino por qué este momento podría redefinir el futuro del baloncesto femenino. Durante años, la vieja guardia mantuvo su influencia. Team USA operaba bajo un acuerdo tácito, donde ganabas tus medallas, cumplías tu tiempo, construías tu legado, y a cambio, el programa te protegía. Tu lugar estaba seguro, tu jersey te esperaba, tu nombre aparecía en la lista antes de que siquiera existiera. Ese pacto funcionó durante mucho tiempo, creando continuidad que generaba confianza, confianza que construía química, química que levantaba dinastías. Jugadoras como Chelsea Gray y Brittney Griner no solo representaban a Team USA, eran Team USA. Gray era la mano firme, la general en la cancha que controlaba el juego sin alzar la voz. Pase, Williams, pase en salto, y Chelsea Gray lo veía venir. Triple en suspensión, Chelsea Gray. Green era la fuerza física, la presencia interior que hacía perder el sueño a los entrenadores rivales. Juntas, junto a otras veteranas, formaban una base que parecía inquebrantable, y eso es exactamente lo que hizo que esto fuera tan impactante. Cuando se reveló el roster más reciente, esos 2 nombres simplemente desaparecieron. No hubo conferencia de despedida, ni video de agradecimiento, ni una salida gradual en la que ocuparan la banca un último torneo y saludaran al público durante las presentaciones. Nada de eso. Fueron eliminadas sin más. Y si has seguido este programa por algún tiempo, sabes lo inusual que es esto. USA Basketball no actúa de forma abrupta ni fría, siempre ha manejado las transiciones con una cortesía institucional, ofreciendo un aterrizaje suave a quienes construyeron todo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, el aterrizaje fue de concreto, y el mensaje resonó mucho más allá de esas 2 jugadoras. Es importante entender la situación de Chelsea Gray, porque lo que se ve a simple vista no refleja el punto real. Gray no olvidó cómo jugar, sigue siendo habilidosa, sigue comprendiendo el juego a un nivel que la mayoría de las jugadoras nunca alcanza. Chelsea Gray, desde muy lejos, lanzando y encestando con precisión. Una decisión inteligente de Lloyd al pasarle el balón. Pero los criterios cambiaron debajo de sus pies, y USA Basketball dejó de preguntar qué has hecho, y empezó a cuestionar qué puedes hacer hoy, ahora, contra los mejores equipos internacionales al ritmo que juegan actualmente. Y la respuesta a esa segunda pregunta es muy distinta. El baloncesto femenino global ha evolucionado a un ritmo que tomó a muchos por sorpresa. Los equipos internacionales ya no juegan un baloncesto pausado y metódico de media cancha. Están acelerando el ritmo, cambiando defensas constantemente, abriendo la cancha y lanzando triples con una confianza que no existía hace 5 años. Y frente a ese tipo de movimiento, frente a esa velocidad, la evaluación se vuelve implacable. No le importan tus highlights de 2021, le importa tu rapidez lateral en 2025. Si puedes mantenerte frente a bases más veloces que nunca, si tu toma de decisiones coincide con el ritmo de un juego que no se detiene por nadie. Ese es el estándar ahora, y una vez que se establece, la lealtad pierde relevancia, no porque el valor humano de la lealtad no importe, sino porque a este nivel, la sentimentalidad cuesta partidos. La exclusión de Green dolió más, y honestamente, podría ser la que más duele, porque si hubo una jugadora que simbolizó el dominio estadounidense en competencias internacionales, fue ella. Terasi lanza, Blair captura atrás, y anota sus primeros puntos profesionales. Durante más de una década, ella fue el objeto inamovible en la pintura, la persona a quien le pasabas el balón cuando nada más funcionaba, la razón por la que los entrenadores rivales tenían que diseñar toda su estrategia alrededor de la presencia física de una sola jugadora.
Moaña era icónica en todos los sentidos. Pero aquí está la verdad incómoda que finalmente dijo el cuerpo técnico: el mundo la descifró, no a ella específicamente, sino al arquetipo que representa. El dominio tradicional en el poste, la idea de que puedes centrar tu ofensiva y defensa en una gran jugadora dominante que vive en la pintura. Esa era está llegando a su fin, los equipos internacionales ya no temen al tamaño como antes. Han aprendido a traer los pases al poste y colapsar la pintura, a sacar a las grandes lentas a espacio abierto y atacarlas en los cambios. Han entendido que si puedes obligar a una pívot a defender a 9 metros del aro, su tamaño se convierte en un obstáculo en lugar de una ventaja. El juego evolucionó, y esa evolución hizo que las mayores fortalezas de Green fueran menos decisivas que antes. No es un insulto, es evolución, y una evolución no manda un correo de cortesía antes de llegar. Ahora, el factor Clark. Hablemos del nombre que convirtió todo esto en conversación nacional, Caitlin Clark. Con un lanzamiento rápido, Clark hace llover triples para Iowa desde el inicio. Pero necesito que dejes a un lado lo que ya piensas de ella por unos minutos, porque la verdadera razón por la que está en este roster casi no tiene que ver con lo que la mayoría discute en línea. Las voces más fuertes dirán que está ahí por ratings, por vender camisetas, por generar clics y engagement, y todo eso que hace sonreír a los ejecutivos de televisión. Y sí, todo eso es cierto, ella hace todo eso. Pero lo que esas voces pasan por alto por completo es que no está en este equipo por lo que genera fuera de la cancha, sino por lo que resuelve dentro de ella. Durante años, Team USA enfrentó un problema táctico específico que seguía apareciendo en competencias internacionales y nadie podía solucionar. Así es como luce ese problema. Los mejores equipos internacionales descubrieron que si llenas la pintura contra las selecciones estadounidenses, bloqueas las líneas de penetración, fuerzas tiros de media distancia contestados y ralentizas el ritmo hasta casi detenerlo, puedes competir con ellas. Puede que no ganes, pero puedes incomodarlas. Puedes convertir una paliza en un juego físico, un partido por la medalla de oro en un cara o cruz. Team USA seguía topándose con este muro porque no tenían a alguien capaz de abrir la cancha desde 9 metros con suficiente gravedad para sacar a las defensoras de su posición antes de que la ofensiva siquiera comenzara. Clark lo hace con solo estar en la cancha. Su rango de tiro es tan profundo y creíble que las defensoras deben respetarlo desde que cruza la mitad de la cancha. Y cuando una defensora se compromete a marcar a alguien tan lejos del aro, todo lo que hay detrás se abre, aparecen carriles de penetración donde antes había tráfico. Los ayudantes llegan medio segundo tarde porque están atrapadas entre dos decisiones, y defensas que antes eran impenetrables muestran grietas antes de que la jugada siquiera se desarrolle. No se trata de pases espectaculares o no look assists, aunque también los hace, esto es geometría. Como la fuerza gravitacional de una sola jugadora sobre la defensa cambia las cuentas para cada compañera en la cancha. USA Basketball no la añadió por entretenimiento, la añadieron porque la ofensiva finalmente funciona como necesitan cuando ella la dirige. Y una vez que lo ves desde esa perspectiva, su selección deja de sentirse controversial y empieza a sentirse como la decisión más obvia que han tomado en años. Último triple, mira aquí, pequeño drible y pase de mano, Sulky hace un gran trabajo para liberarla el tiempo justo, como la apuesta detrás de la apuesta. Pero aquí necesito ser honesto contigo, porque esta historia no es solo emoción y éxitos, hay un riesgo real, y cualquiera que diga lo contrario te está vendiendo algo. Lo que hace que esta decisión sea realmente peligrosa no es el talento en el roster, sino la química que aún no existe. Piensa en lo que tenían en común los mejores equipos de Team USA, no solo habilidad, sino experiencia compartida bajo presión, jugadoras que habían vivido momentos olímpicos juntas, que conocían las tendencias de sus compañeras sin pensar, que podían comunicarse con una mirada porque habían estado en esa misma situación 3 torneos atrás. Este nuevo roster no tiene eso. Este grupo es joven, rápido y lleno de potencial, pero el potencial no calma los nervios cuando estás abajo por 4 puntos en un partido por la medalla de oro con 2 minutos en el reloj y 80,000 personas gritando. La experiencia lo hace, la repetición lo hace, y eso requiere tiempo que este equipo aún no ha tenido. El cuerpo técnico lo sabe, entienden que esencialmente han construido un auto deportivo con un motor increíble, pero que aún no ha sido probado completamente en la carretera.
Los roles de liderazgo no están definidos, la jerarquía aún se está formando, y los rivales internacionales, al menos los más inteligentes, ya estudian este roster buscando puntos débiles. Obsérvalos, van a presionar a Clark temprano y con frecuencia para ver cómo responde el equipo cuando su creadora principal es removida. Van a apuntar a las jugadoras más jóvenes en momentos de alta presión para evaluar si mantienen la compostura, y van a acelerar el ritmo contra un equipo que ya juega rápido, porque a veces el caos favorece al equipo que no tiene nada que perder. Cada partido cerrado que juegue este equipo se convertirá en un referéndum sobre la decisión. Cada mal cuarto será usado como munición por los críticos que quieren decir que esto es lo que pasa cuando se desecha la experiencia en nombre del cambio. Y si este equipo tropieza, aunque sea por un momento, la narrativa cambiará tan rápido que te hará girar la cabeza. Los llamados a traer de vuelta a las veteranas serán ensordecedores, las segundas suposiciones implacables, y las jugadoras de este roster sentirán toda esa presión porque saben que no solo están jugando baloncesto, están justificando toda una filosofía, los verdaderos riesgos. Y eso nos lleva a la parte de la historia de la que casi nadie habla, los verdaderos stakes. Porque esto no se trata realmente del próximo torneo, sino de Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos en nuestra ciudad. Cada aspecto de este roster, cada corte, cada adición, cada decisión controversial apunta hacia un objetivo, unos Juegos Olímpicos en casa. El cuerpo técnico no está construyendo un equipo para sobrevivir al siguiente ciclo, están formando un núcleo que llegará a su punto máximo en suelo estadounidense, frente a un público estadounidense y con el mundo entero observando. Esa es la línea de tiempo, esa es la lógica. Y una vez que lo entiendes, las decisiones que parecen frías comienzan a tener sentido estratégico, las jugadoras más jóvenes tienen más margen de crecimiento, las atletas que entran en su prime ahora estarán en su punto máximo absoluto dentro de 3 años, y las jugadoras que ya están al final de sus carreras, por más decoradas que estén, no encajan en esa ventana. No se trata de lo que hiciste, sino de dónde estarás cuando llegue el momento. Por eso los cortes se sienten tan definitivos. No hay indicios de que las veteranas regresen, ni palabras de reevaluaremos el próximo año. La puerta no solo se cerró con llave. Y esa finalización es lo que hace que esto se sienta menos como un cambio de roster y más como un verdadero cambio de guardia. El antiguo contrato entre jugadora y programa, el que decía que la lealtad te ganaba un asiento permanente, ha sido destruido. El nuevo contrato dice algo muy distinto, ganas tu lugar en cada ciclo, en cada campamento, cada día. Y en el momento en que dejas de ser la mejor opción para lo que este equipo necesita ahora, alguien más joven y hambriento está listo para ocupar tu lugar. Es un mensaje brutal, pero también honesto. Así que aquí es donde se encuentra la apuesta. USA Basketball ha puesto sus fichas en el centro de la mesa, no solo en una jugadora, no solo en un torneo, sino en una filosofía. El ascenso de Caitlin Clark y este nuevo núcleo no es simplemente una decisión de roster, es un referéndum sobre cómo se construye el dominio moderno. Si la química se enciende, este será el momento al que los historiadores apuntarán, el giro que redefinió el baloncesto internacional. Pero si la presión fractura la base antes de que se asiente, las consecuencias no desaparecerán silenciosamente, resonarán. Porque esta historia nunca se trató de quién hizo el equipo, sino de si el futuro puede soportar el peso de las expectativas. Y cuando llegue la primera prueba real en el escenario mundial, una pregunta permanecerá más tiempo que el último silbato: ¿construyeron una dinastía o detonaron una?